Y en el 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley, los profetas y los salmos. ¿Qué implica esto? Que ahí está justamente el contenido de todo lo que aparece en la Biblia y que es palabra de Dios. Pero no todo lo que aparece en la Biblia es palabra de Dios. Precisamente por eso tenemos que escudriñar, investigar, averiguar, indagar, conocer la palabra clave que nos va a permitir tener clara conciencia de el texto y el contexto del pasaje y el mensaje que Dios nos da a través de su bendita palabra contenida en la Biblia. Si analizamos lo que dice Marcos 12, 29 al 31, nos daremos cuenta que nos da otra versión de lo que acabamos de leer en Mateo 22, 37 al 40. Y dice, en el versículo 29 del capítulo 12, dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Aquí viene la parte más importante que tenemos que entender de una vez y para siempre. Israel es aquel que busca a Dios y lo encuentra. No importa si es ruso, japonés, chino, americano o israelita nacido en el Medio Oriente. Para Dios, todo aquel que busca a Dios y lo halla es Israel, es el pueblo de Dios elegido. Ese sí es el pueblo elegido de Dios, no aquel que habita en el Medio Oriente. El Señor uno es. Y esa es una de las cosas importantes que tenemos que entender. Nosotros también somos uno, pero somos uno que tiene un espíritu, una mente, un corazón y un cuerpo. Uno que está dividido en cuatro. Y Dios es uno, el Todopoderoso, su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Es simple y llano. Somos imagen y semejanza de Dios. Ahora, estos cuatro que nosotros somos se convierten en tres cuando nuestro espíritu, cuando nuestra mente y nuestro corazón están unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar y se conforma un alma. Y ahí es donde somos trínitos, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. El 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está claro. Está repitiéndonos lo mismo, pero digamos más desmenuzado. Y en el 31 dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahí está. Entonces, si realmente queremos conocer qué quiere Dios de nosotros, es simple, es llano y no le ponemos tanto rollo. Porque nos damos cuenta que aquí están resumidos los 10 mandamientos de Dios. Entonces, es importante que recordemos y que tengamos muy en cuenta que únicamente Dios nos puede juzgar, porque es el único que sabe de qué estamos hechos. Y precisamente por eso Jesús tuvo que venir a esta tierra a caminar como hombre, a sentir hambre, a sentir deseos, anhelos, todo lo que un hombre experimenta en esta tierra, Jesús lo vivió, porque era la única manera de que Él, siendo Dios, se hiciera hombre y no tuviera como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino tener muy en cuenta y muy claro que la única manera de comprender al hombre, varón y varona, era estando en sus propios zapatos. Esa es la muestra de empatía más extraordinaria, que Jesús el Cristo, siendo Dios, se despojó de su deidad para venir y ser un simple mortal.
Entonces, como Dios es el único que sabe de qué estamos hechos, es el único que puede realizar juicios definitivos para con nosotros. Pero entendiendo que ese juzgar de Dios nada tiene que ver con condenarnos para mandarnos al infierno o redimirnos para mandarnos al cielo. Nada que ver con todo eso. Tenemos que entender que de acuerdo a lo que Jesús el Cristo está diciendo de juzgar con justo juicio, que no juzguemos por las apariencias, nos damos cuenta que esta es la razón por la cual cuando nosotros aceptamos el mal en su valor nominal y lo tomamos como algo que es normal, que es parte integral de nuestra vida, como vemos a diario en los noticieros, de que el mal está en todas partes, de que el mal está al acecho de nosotros, y creemos de que no hay otra alternativa más que sufrir y padecer el mal, y creer que el mal es parte de nuestra vida diaria, nos llevará a resignarnos y a sufrir las consecuencias del mal, es decir, su castigo, de manera natural. Por eso la gente ya no se aterra de los robos, de los secuestros, de los asesinatos, de que simple y llanamente hablan de lo que sucede en el mundo, pero nadie habla de la solución. Y la única solución para todo eso que sucede en el mundo es dejar de creer en el mal para creer en el bien, en Dios, en su poder, en su amor, en su misericordia, en su gracia, y entender que Él es el único que está dispuesto a bendecirnos, a protegernos, a cuidarnos, a guiarnos, a enseñarnos, a proveernos y a mandar a sus ángeles, como dice el Salmo 91, para que nos lleven en sus brazos, para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Ahí está claro. Por eso es importante que si hacemos la oración de fe, que es recibir a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces estaremos despiertos por Cristo y en consecuencia nos negaremos a aceptar y a creer en el mal. Y aceptaremos el bien, aceptaremos, creeremos y afirmaremos el bien, y en consecuencia podremos ejercer el justo juicio que nos brindará la recompensa de amor, gozo y paz para nuestro espíritu, conexión directa con Dios, paciencia, benignidad y bondad para nuestra alma, mente y corazón. Y podremos ejercer con nuestro cuerpo fe, mansedumbre y templanza. Únicamente de esta manera podemos entender y comprender que el juicio final no es un proceso que tendrá lugar al final de los tiempos, sino que es algo que está sucediendo aquí y ahora, en nuestro presente, todos los días de nuestra vida. Por eso, cuando Jesús el Cristo dijo, no juzgues para que no seas juzgado, lo que en realidad quiso decir es que condenar a nuestro prójimo y a nosotros mismos sin examinar detalladamente las apariencias y las circunstancias, sin empatía y sin ver al Cristo en cada uno de nosotros, es ponernos en grave peligro, porque estamos haciendo una realidad, comillas, de esas apariencias y esas circunstancias que bajo el hechizo en el que estábamos sometidos, sin tener a Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, somos víctimas.
de esas apariencias y esas circunstancias que no están sino en nuestra memoria y en nuestras apariencias diarias. Y en consecuencia, todo lo que hagamos basados en esas falsas apariencias parece redundante porque lo es. En conclusión, tenemos que entender, comprender y saber perfectamente bien que todo lo que hagamos real en nuestras vidas de esas falsas circunstancias y de esas apariencias, tendremos que demostrarlo, vivirlo y experimentarlo en nuestra propia vida. Y eso definitivamente es terrible. Por eso es importante que no juzguemos para que no seamos juzgados. Mis gentiles amigos, les agradezco el favor de su atención, les agradezco sus suscripciones y les agradezco el que puedan compartir estos mensajes. Dios los bendice, Dios los guarda, Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, Dios tiene de nosotros misericordia y nos llena de su infinita gracia. Gracias.